¿Qué se necesita para ser considerado una leyenda de la guitarra sin volverse prisionero de la fama ni del ego? Prepárate para adentrarte en la historia electrizante, única y profundamente inspiradora de uno de los músicos más versátiles y admirados del universo del rock. En este video te contaremos todo sobre Paul Gilbert, un guitarrista que ha desafiado los límites de la velocidad, la técnica y la creatividad sin dejar nunca de ser simplemente él. Puede que lo conozcas por su paso arrollador por bandas como Mr. Big o Razorheads, o quizás por sus inolvidables solos que parecen salidos de otro planeta. Pero lo que muchos no saben es que detrás del virtuosismo que lo hizo famoso se esconde un alma sensible, un educador apasionado y un artista con una historia repleta de altibajos, decisiones valientes y giros inesperados. Hoy vamos a recorrer su vida como nunca antes te la han contado, desde sus primeros días como un niño prodigio obsesionado con la guitarra hasta sus logros con bandas icónicas, sus desafíos personales y su renacimiento artístico en solitario. ¿Sabías que fue instructor del famoso Guitar Institute of Technology a los 18 años? ¿O que una enfermedad auditiva cambió su forma de entender la música? Y no es solo un documental más sobre un guitarrista talentoso. Esta es una mirada profunda, estructurada y emocionante a la vida de un hombre que ha influenciado a generaciones, sin necesidad de escándalos ni excesos, porque lo suyo no fue marketing ni controversia, lo suyo fue siempre el amor absoluto por la música. Así que acomódate, sube el volumen y quédate hasta el final, porque lo que estás por ver no es solo la historia de un guitarrista, es la lección de vida contada a través de las cuerdas. Te aseguro que cuando termine este viaje vas a ver a Paul Gilbert con otros ojos. Comenzamos. En el corazón de la soleada California, más precisamente en Carbondale, Illinois, nació el 6 de noviembre de 1966 un niño que, con el paso del tiempo, desafiaría la velocidad, la técnica y la melodía como pocos guitarristas en la historia. Paul Brandon Gilbert. Desde muy temprana edad, Paul mostró un interés casi obsesivo por la música, más aún cuando a los 5 años recibió su primera guitarra. Aunque en aquel entonces solo era un juguete más, ese instrumento pronto se convertiría en la extensión de su alma. A los 11 años, el fuego del rock encendió su espíritu de forma definitiva. Fue en ese punto de su vida cuando descubrió que no solo quería tocar la guitarra, quería dominarla, explorar sus límites, crear sonidos nunca antes escuchados. Bandas como Kiss, Led Zeppelin y The Beatles no solo fueron influencias, fueron combustible que avivaron su pasión. Cada riff, cada solo, cada melodía se transformaban para él en lecciones que absorbía con una devoción implacable. El joven Gilbert no tardó en volverse una figura inquietante, siempre con la guitarra en mano, determinado a dominar cada traste, cada escala, cada bend y cada técnica con una precisión quirúrgica. A diferencia de muchos adolescentes que sueñan con ser estrellas de rock, Paul tenía algo que lo diferenciaba, una disciplina férrea y un enfoque casi científico hacia el aprendizaje musical. No solo soñaba con la fama, soñaba con la excelencia. Durante su adolescencia, su familia se mudó a Greensburg, Pensilvania, y fue ahí donde su talento alcanzó un nuevo nivel. Practicaba durante horas, analizaba a los grandes e incluso comenzaba a desarrollar su propio estilo. A los 15 años, con una seguridad que desbordaba su corta edad, envió una cinta de demostración al prestigioso Guitar Institute of Technology o JIT en Hollywood, una institución que solo aceptaba músicos excepcionales. No solo fue admitido, sino que su talento brilló con tal intensidad que, apenas 3 años después, a los 18, se convirtió en un instructor del mismo instituto. Paul Gilbert no solo había alcanzado una meta que muchos soñaban, la había superado. Y lo mejor de su historia apenas comenzaba. En 1985, mientras aún enseñaba en el prestigioso Guitar Institute of Technology o JIT, Paul Gilbert decidió canalizar su energía creativa y su amor por la velocidad en una nueva aventura musical, Razorheads. La banda no era una propuesta convencional, parecía más bien una bestia desatada. Un experimento sonoro diseñado para llevar la técnica guitarrera al límite y dejar sin aliento a cualquier oyente que osara enfrentar su intensidad. Con un estilo agresivo, virtuoso y marcado por las influencias del speed metal, el heavy metal clásico y hasta algunos guiños del hard rock, Razorheads se convirtió rápidamente en una leyenda del circuito underground. En 1986 lanzaron su álbum debut, Strict Lethal, un disco que no solo dejó claro que Gilbert había llegado para quedarse, sino que había llegado para redefinir la velocidad de la guitarra eléctrica. Temas como IRO, una especie de homenaje a Yngwie Malmsteen, un enfoque aún más técnico, sirvieron como carta de presentación de una nueva generación de guitarristas. Paul no era solamente rápido, era quirúrgicamente preciso, melódico en los momentos adecuados y sorprendentemente expresivo a pesar de los tempos vertiginosos que manejaba. Su dominio del alternate picking y straight skipping
y otras técnicas avanzadas hizo que muchos se preguntaran si era humano o alguna especie de cyborg con alma musical. Su forma de tocar era tan limpia y articulada que cada nota brillaba como un diamante, incluso en pasajes que rozaban la locura técnica. En 1987, con el lanzamiento de su segundo álbum, Second Hit, Razor Edge no solo consolidó sus sonidos, sino que se colocó en la cima del metal técnico, con la incorporación de temas aún más complejos y una producción más pulida. El disco se convirtió en una referencia obligada para los guitarristas que deseaban explorar la velocidad extrema sin sacrificar su musicalidad. Durante esta etapa, Paul Gilbert se convirtió en una especie de ídolo de culto, especialmente en Japón, donde fue venerado casi como un dios del short. Sus videos, clínicas y presentaciones eran seguidas, con una devoción por miles de guitarristas jóvenes que encontraban en él un ejemplo a seguir. Un músico que combinaba técnica feroz con una pasión auténtica por el arte de tocar la guitarra. Pero Gilbert era más que técnica, tenía hambre de algo más. Canciones, melodías, estructuras accesibles. Así fue como en 1988 decide abandonar Razor Edge y formar Mr. Big junto al vocalista Eric Martin, el bajista prodigioso Billy Sheehan, ex David Lee Roth y el baterista Pat Torpey. Con Mr. Big, Gilbert mostró una faceta completamente diferente, menos metalera, más orientada al hard rock melódico, con composiciones que equilibraban virtuosismo y sensibilidad comercial. El debut homónimo, Mr. Big, 1989, fue bien recibido, pero sería su segundo álbum, Lean Into It, 1991, el que lo catapultaría al estrellato. Y es que ese disco incluye uno de los mayores éxitos del rock de los 90, To Be With You, una balada acústica que se convirtió en un número 1 en varios países. A pesar de que no es una canción que exhiba su velocidad, mostró al mundo que Paul sabía cuándo tocar menos y cómo hacerlo con elegancia. Otras joyas del disco como Green Titan 60 Smith y Daddy Brother Lover Little Boy, donde usa taladros eléctricos en la guitarra, confirmaron que Mr. Big no era una banda más, eran músicos de élite que sabían hacer grandes canciones. Tras el éxito mundial de Mr. Big, había alcanzado la cima con baladas como To Be With You y explosivos temas de hard rock que mostraban el virtuosismo de sus integrantes. Comenzaron a gestarse tensiones internas que, como en muchas ocasiones y en grandes bandas, se volvieron insostenibles. Diferencias creativas, egos en conflictos y la necesidad personal de explorar nuevos rumbos llevaron a Paul Gilbert a tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera, dejar la banda en 1997. Aunque Mr. Big continuó sin él, la química original se desvaneció. Muchos fans sintieron que algo fundamental se había perdido con su partida. El estilo de Gilbert, su energía en el escenario y su capacidad para combinar melodía y técnica eran piezas claves en el sonido de la banda. Para mucho, Mr. Big sin Paul ya no era lo mismo. Este fue un periodo de transición profunda para Gilbert. Si bien seguía siendo uno de los guitarristas más respetados del mundo, con un dominio técnico casi inalcanzable, comenzó a cuestionarse su lugar dentro del negocio musical. El éxito comercial, lejos de ser una satisfacción absoluta, había empezado a sentirse como una jaula que limitaba su expresión artística. La música para Paul era mucho más que fama o ventas, era un lenguaje personal, un arte que debía surgir desde la honestidad y la pasión, no desde la presión o los charts en las expectativas del mercado. Así comenzó un camino más introspectivo, alejado del mainstream, en el que buscó reencontrarse con la esencia de por qué había comenzado a tocar la guitarra. Se volcó hacia una carrera solista donde pudo explorar estilos más variados, desde rock instrumental hasta blues, al funk e incluso sonidos acústicos. Este nuevo rumbo no buscaba complacer a las masas, sino satisfacer una necesidad interna de libertad y autenticidad. A lo largo de esta etapa, Gilbert también reconectó con su faceta de educador, ofreciendo clínicas, lanzando videos instructivos y compartiendo sus conocimientos con músicos de todo el mundo. Era el comienzo de una nueva era, menos enfocada en la gloria, pero más rica en profundidad artística. A partir de 1998, Paul Gilbert se embarcó en una prolífica carrera solista que le permitió fusionar sus múltiples pasiones musicales: el power pop, el blues, el metal, la música clásica y hasta el funk. Su primer álbum, King of Cluff, fue una declaración de intenciones. Podía hacer lo que quisiera, como quisiera. Durante esta etapa lanzó álbumes como Flying Dog, Alligator Fire, Burning Organ
y Spaceship One, donde exploraba desde solos imposibles hasta piezas introspectivas, mostrando así que su música era tan diversa como sus influencias. Uno de los aspectos más llamativos de esta etapa fue su obsesión por la educación musical. Paul se convirtió en uno de los pedagogos de la guitarra más respetados del mundo, lanzando videos didácticos como Intense Rock, participando en clinics internacionales y siendo profesor en línea. En 2009, y para sorpresa de todos, Paul regresa a Mr. Big. La banda se reúne con su formación clásica y lanza What If 2011, seguido por giras mundiales. El público lo recibió con euforia, la química había vuelto, pero la felicidad no duraría demasiado. En 2018 el baterista Pat Torpey fallece debido al mal de Parkinson, sumiendo a la banda en un profundo dolor. Gilbert, devastado, expresó que perder a Pat era como perder a un hermano. Aún así continuaron con algunos conciertos en su honor, aunque la banda nunca volvería a ser la misma. Una de las características más admirables de Paul Gilbert es su humildad. A pesar de sus estatus como leyenda del chart, es uno de los músicos más accesibles, empáticos y generosos de la industria. No presume su técnica, la comparte. Siempre está dispuesto a enseñar, a explicar, a dar charlas motivacionales sobre la música. En los últimos años ha lanzado álbumes instrumentales como I Can't Destroy y Bellhorn Electric Guitar, donde mezcla humor, virtuosismo y sensibilidad. En 2022 sorprendió con The Dio Album, un tributo instrumental al legendario Ronnie James Dio, donde versiona temas como Holy Diver y Man on the Silver Mountain, con una pasión que trasciende la técnica. En su vida personal, Paul Gilbert ha sido reservado pero transparente. Estuvo casado con la tecladista japonesa Amy Gilbert, con quien compartió muchos momentos musicales. Actualmente vive en Portland, Oregon, donde combina su tiempo entre grabaciones, conciertos, enseñanzas y una vida familiar tranquila. Es un amante de los autos antiguos, fanático del manga y del cine japonés, y confiesa tener un lado profundamente introvertido. Además, desde hace algunos años ha experimentado una pérdida progresiva de la audición en uno de sus oídos, un hecho que ha influido en cómo percibe y crea música hoy. Hablar de Paul Gilbert es hablar de uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Su legado no solo está en los álbumes, sino en las generaciones de músicos que han aprendido con él. Gigantes como John Petrucci, Buckethead y Sinister Gates lo citan como una de sus principales influencias. Además de sus logros musicales, su impacto educativo ha sido enorme, ha inspirado a millones con su enfoque divertido, su paciencia para enseñar y su eterna sonrisa. Es sin duda uno de los pocos virtuosos que hacen de la música una experiencia lúdica, sin perder profundidad. Hoy en día, a más de 4 décadas desde que tomó su primera guitarra, Paul Gilbert sigue creando, enseñando y tocando con la pasión del primer día. No necesita grandes escenografías ni fuegos artificiales, solo una guitarra, una sonrisa y un amplificador encendido. Porque para él la música no es solo velocidad ni técnica, es expresión, conexión y humanidad. Y mientras haya cuerdas que tocar y corazones por inspirar, Paul seguirá siendo un referente inmortal del rock, el short y la música hecha con amor. Y así cerramos este viaje a través de las 6 cuerdas que definieron a una leyenda. Si has llegado hasta aquí, acabas de presenciar la historia de un guitarrista que no solo dominó la velocidad, sino que conquistó el alma de la música. Un hombre que pasó de ser un prodigio adolescente en el Guitar Institute of Technology a un ícono mundial del rock, y finalmente a un sabio maestro que comparte su talento con humildad y pasión. Detrás de cada nota hay historias de disciplina, de pérdida, de redención y sobre todo de amor por la música. Y eso es lo que hace eterno a Paul. Su capacidad de tocar no solo las cuerdas de una guitarra, sino también las del corazón de quienes lo escuchaban. Si este documental te hizo vibrar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu solo favorito de Paul, con cuál de estas etapas te identificas más. Queremos leerte. Nos despedimos, pero la música de Paul Gilbert sigue sonando allá afuera y dentro de nosotros, porque mientras hay un amplificador encendido, él seguirá allí con su guitarra haciendo magia. Hasta la próxima, amantes del rock. Y recuerda, el virtuosismo no se mide en notas por segundo, sino en cuántas de ellas logran quedarse contigo para siempre.